Entonces, debido a que hay un espacio, un escaso espacio existente entre la cánula y la pared traqueal, que sería el espacio pericánula. Su utilización no se utiliza en pacientes que tengan riesgo de aspiración, por ende, no se utiliza en pacientes con disfagia, ya que puede producirse el infiltrado a través de las ventanas, que son estos agujeritos que ustedes ven acá, que entre comida o saliva o algo y vaya a pulmones, consecuencia tenemos un paciente con neumonía, tenemos un paciente aspirado. Bueno, la cánula espiralada. Esta nosotros mucho en nuestro centro acá no hemos visto por el momento. Todas las demás sí. Es una estructura, una espiral, una serie de anillos internos de acero inoxidable que le otorgan mayor flexibilidad y resistencia, permitiendo mantener una forma prefijada, lo que asegura la posición deseada según la alteración anatómica o patológica existente. Tenemos los anillos metálicos que van a reducir la compresión y o torsión de la cánula y están indicados en pacientes con trastornos de anatomía de la vía aérea. Los procesos patológicos que generan obstrucción como granuloma o colapso dinámico de las vías aéreas. La longitud es variable para adaptarse a tales situaciones. Algo que les queremos decir es que las cánulas no tienen todas el mismo diámetro y es el kinesiólogo del área respiratoria el que va a determinar qué tipo de diámetro necesita. Muchas veces va a ir modificando y achicando gracias Irene, el diámetro, para acostumbrar al paciente, porque en algún momento lo vamos a decanular y entonces el paciente tiene que tener un mejor manejo del aire. Bueno, estos serían los anillos. Tengo problema con el mouse, es una cuestión de los anillos de metal. Tenemos que también se infla, acá tenemos el piloto balón y tenemos el balón, ¿sí? Para que ustedes los conozcan. Bueno, estas no son algunas. Esta es una muestra para que ustedes vean cómo vienen en algunos casos. Esta es una de cánula de traqueotomía subglótica. Viene en una cajita envasada de esta manera, que tiene, como verán, tiene balón para inflar, ¿sí? Después tenemos esta con válvula de fonación y con tapón. El tapón es el de color rojo y la válvula de fonación es la de color blanca. Después tenemos la cánula para tráqueos con balón. El balón claramente es el de color azul, que ustedes ven ahí, que en este momento ahí se ve inflado, ¿sí? Y por último, esta es una válvula fonatoria, que muchas veces de las cánulas no las tienen y hay que mandarlas a comprar, bueno, para que vean cómo es una válvula fonatoria. Y ese piquito que ustedes están viendo ahí es porque muchas veces se puede conectar el oxígeno ahí. Y recordemos que de las cánulas hay una gran variedad y que claramente lo decide el kinesiólogo cuál es el tipo de cánula que necesita cada paciente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estos son los filtros y humidificadores que se utilizan, ya saben, las que son fonoaudiólogas y supongo que los kinesiólogos respiratorios también lo estuvieron viendo. El aire cuando ingresa a nuestro cuerpo es filtrado, cuando ingresa por nuestra nariz, ¿no? Es filtrado y es humedecido. Entonces, como cuando el paciente está traqueostomizado no lo puede hacer porque no puede ingresar el aire por nariz ni por boca, toda esta zona está anulada, únicamente el aire ingresa y egresa por acá, por el osteoma, salvo cuando tiene el tapón, cuando uno le pone el tapón al paciente y se desinfla el balón, ahí sí hay comunicación con lo que es la orofaringe, ¿no? Con lo que es la boca. Entonces, bueno, con estos humidificadores y filtros cumplimos la función que tiene la nariz, ¿sí? De filtrar y humedecer. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la evaluación del paciente. Primero, a ver, viene el paciente viene con el traqueostoma, ¿sí? Tenemos que observarlo, tenemos que ver que el paciente, a ver, ¿cómo está? ¿Puede hablar, no puede hablar? ¿Tiene el balón inflado? ¿Tiene el balón desinflado? ¿Qué tipo de cánula tiene? ¿Sí? Leer bien la historia clínica para ver qué se estuvo trabajando con el paciente en el sector de agudos.
Muchas veces en el sector de agudos no se trabaja con el paciente, entonces es como empezar, en la parte de fonación es como empezar de cero, ¿sí? Y con la parte de deglución lo mismo. Muchas veces lo mandan con la sonda nasogástrica, una traqueostomía y listo. Y ahí la cánula y ya está. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir recopilando toda esa información. Tenemos que fijarnos a ver si viene con un FES, por ejemplo, si viene con una laringoscopía común, o a ver qué es lo que tiene el paciente. Después tenemos que hacerle la anamnesis. Como el paciente muchas veces no puede hablar porque tiene el balón inflado, tenemos que preguntarle a los familiares. Si el paciente está en un estado de conciencia óptimo, le podemos pedir el celular que nos muestre audios antiguos, como para ver que el paciente, a escuchar la voz del paciente, ¿no? Observar el patrón fonatorio que tenía, ¿sí? Bueno, eso cuando está con el balón inflado. Ahora, cuando ya tiene el balón desinflado, vamos viendo y observando el patrón fonatorio actual, ¿sí? Vemos la valoración perceptual de la calidad de la voz, lo que Sandra nombraba al principio, lo que es el timbre, lo que es la duración, lo que es la intensidad. ¿Me faltó alguno? El timbre, duración, intensidad y altura. Ahí está. Vamos viendo todos esos valores, ¿sí? Y vamos observando cómo está el paciente. Y después la evaluación instrumental es fundamental, ¿sí? Si seguimos escuchando después de realizar un tratamiento, de que el paciente ya vemos que está deglutiendo bien, que podemos dejarlo con el balón totalmente desinflado, de hacerle una estroboscopía, que es una evaluación instrumental muy rica, y también se puede hacer un laboratorio de voz, que también eso nos da una información de lo que es el jitter y el shimmer para los fonoaudiólogos que saben. Es muy rico también ese estudio. Bien, la laringoscopía actualmente por el tema del COVID es un estudio que está complicado de hacerlo, porque los médicos, los otorrinos, no quieren tomar riesgos, pues los elementos se pueden llegar a contaminar, bueno. Entonces nos tenemos que basar mucho en la clínica, ¿sí? En el ojo clínico, en lo que escuchamos, y bueno, pues es un año difícil en este tema, la verdad que muy complicado. Bueno, vamos a hablar un poquito de la clasificación de disfonías, y vamos a hacer una explicación. A ver, que un paciente cuando tiene una traqueostomía no quiere decir que fueron lesionadas las cuerdas vocales. En ningún momento se tocan las cuerdas vocales cuando hay una traqueostomía. La punción se hace por debajo de las cuerdas vocales. En ningún momento se tocan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Por qué decimos que puede llegar a haber una disfonía en estos pacientes? Porque justamente vienen de un centro de agudos, vienen de un hospital, de una clínica, si no tuvieron rehabilitación en ese lugar, el paciente quedó con el balón inflado, con sonda nasogástrica, sin poder hablar, sin poder emitir sonido, y muchas veces está 2, 3 meses, y hay pacientes que están casi un año internados y que las cuerdas vocales no se mueven. No hay función, no hay sensibilidad, no hacen nada. Entonces, cuando llegan acá a la institución, nosotras en conjunto con kinesiología, estamos ahí viendo a ver cómo hacemos para que el paciente empiece a fonar de vuelta, ¿sí? Más que la parte deglutoria, por lo general, también viene alterada. Entonces, ahí es donde utilizamos la cánula con puerto subglótico, que es la ideal porque podemos tener el balón inflado y sensibilizar por el catéter subglótico. Entonces se manda oxígeno por ahí, entonces trabajamos la presión subglótica, que es fundamental para la vibración de las cuerdas vocales. Bien, ahora vamos a hablar... Vamos a hacer una salvedad. Sí. Cuando Irene está diciendo que se manda oxígeno, nosotras las fonoaudiólogas
no somos las que vamos a mandar el oxígeno. Por eso tenemos los kinesiólogos respiratorios, nuestro kinesiólogo respiratorio, que es el encargado de, ¿sí? Porque por ahí se confunde y no es, claramente, no queremos invadir un espacio que no es el nuestro. Sí, nosotras no estamos habilitadas a mandar oxígeno por el catéter subglótico, no podemos hacer eso, ¿de acuerdo? Pero sí queríamos explicarlo para que el que quiera trabajar en un centro, el que quiera especializarse en eso, para que sepa cómo se trabaja en un centro de rehabilitación. Y porque nosotras no podemos trabajar si el kinesiólogo no hizo eso. Entonces, si nosotros vemos que un kinesiólogo no hace eso, tenemos que ahí pinchar un poquito como para que lo hagan. Bien, entonces, vamos a ver la clasificación de disfonías, porque también tenemos que saber si el paciente ya traía una disfonía, ¿sí? O qué patología tuvo, por qué llegó a tener una traqueostomía, y ver si la disfonía que va a tener una vez que empiece a fonar, a hablar, es causa de que estuvo mucho tiempo con la traqueostomía o si tuvo otra patología previa, ¿sí? Como algo neurológico. Entonces tenemos la clasificación de disfonías que son, según el doctor González, funcionales o orgánicas. Ahora Sandra les va a explicar el resto. Bueno, tenemos disfonía funcional sin alteración estructural del órgano emisor o laringe. Bueno, yo no me voy a detener a explicar cada una de ellas. Sí les voy a contar que nosotros acá en el servicio tuvimos un paciente con disfonía espástica que evolucionó muy bien. Vamos con la otra. Después tenemos disfonía funcional. Acá claramente lo que dice Irene, que la función se perdió con alteración estructural del órgano emisor o laringe. Nódulos, pólipos, voz de banda. Nosotros en el servicio, que nosotras sepamos, o sea que si ha ingresado y no tiene el estudio, claramente no lo sabemos, pero no ha pasado que hemos atendido a algún paciente de estas características, con este tipo de disfonía. Si tiene una disfonía, claramente tratamos de que se haga una laringoscopía o una estroboscopía. Estoy diciendo que por ahí, en estos tiempos de pandemia, que es lo que decía Irene, es muy difícil, una vez que ingresa el paciente, salir a hacerse un estudio de este tipo. ¿Por qué? Porque es prioridad para nosotras, sí, pero hay otras cosas prioritarias. O sea, si el paciente tiene una consulta con cardiología o con, no sé, el neurocirujano que lo operó, claramente la prioridad es ver primero por qué vino, ¿sí? Bueno, después tenemos disfonías orgánicas sin alteración estructural del órgano emisor de la laringe y tenemos parálisis neuropáticas periféricas. Nosotros hemos tenido parálisis miopática posinflamatoria. Acá voy a contar, nosotros tuvimos la mamá de una colega nuestra que su mamá ingresa a la institución en época de COVID y traía un informe donde decía que la mamá tenía una hemiparesia de cuerdas vocales. Tenía también claramente trastornos de tipo de glutorios, presentaba sonda nasogástrica. Conforme nosotros, junto con el servicio de kinesiología, porque era claramente paciente para que trabajaran ambos equipos juntos, empezamos a trabajar con la paciente, empezamos a ver que la evolución de la disfagia, bueno, modificamos y entonces no tenía problemas de glutorios y la voz también había cambiado, lo que nos hizo sospechar a ver si por ahí el informe que trajo era certero y tenía una hemiparesia o era posinflamatoria. Nosotros lo que creemos es que ha sido posinflamatoria. Después tenemos, dentro de estas parálisis, tenemos enfermedades neurológicas que alteran la fonación. Nosotros en nuestra institución tenemos un paciente que sufrió un TEC, que es un accidente automovilístico, tuvo intubación orotraqueal, tuvo hipoxia. Bueno, cuando llega a nuestra institución, el paciente ya, primero le hicieron la intubación, cuando entró en el centro de agudos claramente le pusieron una traqueotomía, cuando ingresa a nuestra institución el paciente ya viene decanulado, que quiere decir que ya no traía la traqueotomía, pero cuando hacemos la evaluación vemos que persistían algunos trastornos de glutorios y empezamos a